explicar qué era prejeringa. Estábamos. Cuando usted, antes de arrancar con su dinámico, usted tiene su jeringa. Dijimos que esta jeringa contiene una actividad de 3 milículos. Usted previamente la mide en su activímetro antes de iniciar su examen, ¿sí o no? Ahora, yo le estoy diciendo que debe medir una prejeringa. Entonces, acuérdese que cuando usted, la información que llega a su detector, usted la expresa en una medida que se llama kilocuentas, ¿sí o no? Número de conteos o de eventos que detecta el detector. Número de cuentas o de eventos que llegan al detector. Entre más cuentas lleguen, es de mejor calidad va a ser su imagen, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer en la gama cámara antes de iniciar el examen es medir la jeringa en la gama cámara. O sea, sobre el detector, en un soporte voy a poner la jeringa. Ahora, el equipo le va a decir que usted tiene, es un ejemplo, 10.000 kiloconteos, o 1 millón de cuentas, digamos. Eso es lo que hay en esta jeringa. Con la dosis, los 3 milímetros, le van a medir 500 kilocuentas. Acuérdese que su activímetro le dice que aquí hay actividad. En la gama cámara usted está viendo conteos, conteos. Pero no es actividad, es conteos. ¿Listo? Entonces, le dice que tiene, supongamos que son 10.000. Ese 10.000 es el 100% de su dosis. ¿Sí o no? Usted arranca el estudio, hace su dinámico como usted ya sabe. Ahora, cuando usted inyecta a su paciente, ¿usted cree que la jeringa queda algo? Siempre, siempre va a quedar algo, siempre. Entonces, usted terminó su dinámico, va a medir la post jeringa. Lo que quedó en su jeringa, usted lo va a poner en su gama cámara y va a medirlo. Y le va a decir que ahí es un ejemplo, 520. Entonces el equipo le dice, oiga, en ese dinámico yo tengo un 90% de esa actividad. En su post jeringa, que es esta acá, tengo el otro 10%, ya tengo el 100%. Cuando él sabe que tiene todas las cuentas, le puede decir, en virtud de la talla y el peso de ese paciente, calcula una vaina que es el índice de masa corporal y la profundidad del riñón. Entonces le puede decir, para ese paciente que mide tanto, pesa tanto y la profundidad es de tanto, le puedo decir que cuantifique un 100, que en un dinámico tengo tanto, pero la actividad restante está en esa posjeringa. O sea, tengo todos los datos. Le puedo decir exactamente por minuto cuántos mililitros le filtra cada riñón. Ahora, si usted no hace pre y no hace post, no puede tener tasa de filtración, función diferencial, profundidad, nada de números, solo puede hacer curvas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a uno mucho? Y les cuento con los estudiantes, muy común. Resulta que el estudiante a veces está muy pendiente, demasiado pendiente, y está en todas, él quiere hacer todo. Entonces, dice listo, no sé, ya cuando el chino está más entrenado, ya, ¿sí? De pronto él dice listo, el está canalizado, yo arranco el estudio. Inyecta la dosis sin haber medido la prejeringa. No hay reversa. El estudio no sirve, no se puede hacer nada. Si usted no mide el pre y arranca el renograma, no puede obtener ningún valor cuantitativo de ese estudio, ninguno. ¿Qué es lo otro que pasa? Usted inyectó el paciente, le lavó con solución salina y tiene los insumos ahí. Si el estudiante, como es tan activo, llega y coge todo eso, desecha todas las canecas, guardianes, todo. Entonces usted terminó el dinámico y va a medir la posjeringa. ¿Dónde está la jeringa? No, yo ya la boté. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. A mí me ha pasado harta, no sé, pero me ha pasado la post. A mí no me ha pasado con la pre. Con la post jeringa. La pre jeringa no me ha pasado a mí. He visto los casos, no me ha pasado con mi estudiante. Pero es grave que eso pase. ¿Listo? Eso no puede pasar porque es un estudio que no sirve. De una vez, del stop. Despache el paciente y recite el otro día. No tiene ya reversa. Pre, un dinámico y una post jeringa. Para que el equipo pueda saber con cuánto inició, cuánto recibió el paciente y cuánto quedó en la jeringa. Si usted no mide la post jeringa, el equipo, usted no puede procesar el renograma. Faltan datos. Y le va a decir, usted tenía un 100% en el paciente, hay un 90% y me falta un 10%. ¿Dónde está? La post jeringa hay que medirla. Y hay que medirla en las mismas condiciones en las que se midió la pre. Si esta imagen dura 1 minuto, esta dura 1 minuto. Si se adquirió a 10 centímetros del detector, a 10 centímetros del detector. Siempre. Es que el estudiante botó la dosis.
Saque una de ese guardián una jeringa y míala. No, porque esta tenía 3 milicurios, la otra usted no sabe. ¿Sí? Todo esto le van a dar a usted datos precisos de la tasa de filtrado glomerular. Si el paciente se debe entrevistar, si usted terminó el renograma y lo va a procesar y dice, ese paciente estaba como gordito, ese pesa por ahí 70. No. Los datos de filtración glomerular, de función diferencial, todo lo que le calcule el renograma va a ser errado. Usted necesita los datos reales. ¿Listo? Siempre se hace en posterior. ¿Cuándo hay que hacerlo en anterior? Si el paciente tiene, por ejemplo, una ectopía renal cruzada, una agenesia renal, si tiene un riñón en herradura, si tiene un trasplante renal. Sí o sí, porque el riñón está más anterior. Si es normal y son riñones nativos, posterior. Profe, una pregunta. La postmiccional se ve en casi todos los renogramas. ¿Eso es para mirar cuánto, o sea, cómo desechó? Digamos que no influye desde el punto de vista del procesamiento cuantitativo. Ahora, tú tienes un dinámico. Lo importante es que en las imágenes del dinámico vayan los riñones. No se puede cortar el riñón. Se cortó la vejiga. Bueno, me importan los riñones. O sea, que se corte la vejiga, pasa. Pero si se corta un riñón, no pasa. Entonces, lo que yo hago es que yo tengo, este es el detector de mi equipo. Yo acuesto a mi paciente aquí boca arriba. El centro de mi detector lo alineo con el borde inferior de la reja costal de mi paciente. Debe quedar en el centro del detector. Más o menos los riñones me van a quedar a esta altura y la vejiga me va a quedar acá. Si yo, por ejemplo, lo hago allá al ojo, no sé qué, puede que esto me quede el riñón acá por la mitad y la vejiga se corte. Va. Pero si el polo de un riñón se le llega a cortar acá arriba, no va. Es un dinámico. Después de que usted arranque un dinámico, si usted oprime el clutch de la gamma cámara para mover la camilla, el equipo le va a decir automáticamente, le va a dar la opción de stop. Stop es finalizo, no es una pausa, es stop. ¿Vuelvo a empezar? Ya sabe que los datos son en tiempo real. Si usted vuelve y empieza, pues ya sabe qué va a pasar con su curva. ¿Sí? Esto es muy importante. Esto es supremamente importante. Ahora, si usted tiene los datos y usted ve que su vejiga está así, usted le hace al paciente una imagen, lo envía a hacer chichi y vuelve y le acuesta y le hace una estática de 1 minutico que incluya la vejiga, es postmiccional. Es para ver, después de la micción, cuál es el residuo que tiene ese paciente. No le corte la vejiga, esa es estática, esa sí la puedes entrar con cuidadito. ¿Listo? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? La imagen pre y post jeringa es clave para poder obtener datos de procesamiento del estudio. ¿Listo? ¿La postmiccional se hace también en PEA? Claro, todas las imágenes se hacen en PEA. Ahora, si el renograma es un trasplante renal, pongamos el ejemplo, se hace en anterior también. Usted tiene una prejeringa, una postjeringa y una postmiccional que es posterior. Pero el dinámico son 2 dinámicos, uno posterior y uno anterior. Entonces, con la pre y la post procesa el dinámico posterior y eso es procesar el dinámico anterior. Son 2 estudios, solo que adquirió son proyecciones diferentes y se hace cálculo de medida geométrica para saber cómo funciona cada riñón en anterior y posterior. ¿Sí? Esta es la curva de un renograma normal. Entonces dice, función renal diferencial debe ser 50 más menos el 5%. O sea que si la función diferencial está en 45, 55, está bien. 47, 53, está bien. Más menos 5%. Si está en 60, 40, normal. ¿Listo? Las curvas renográficas deben ser simétricas. No siempre son exactamente iguales, son simétricas. ¿Listo? Siempre van a tener una tendencia ascendente, un pico y una caída. ¿Listo? Si usted, por ejemplo, hace su renograma y su curva es esta, y usted ve que su curva arranca acá, eso significa que cuando la dosis pasó por la otra, usted todavía no le ha dado play al estudio. Y eso es una cosa de segundos. O sea, 3 segundos va tarde. ¿Listo? Es muy importante. El tiempo aquí es fundamental. Y obviamente, si el estudio dura 40 minutos, pues es 40 minutos vigilando ese paciente, estar pendiente. ¿Listo? Tiempo de captación máxima aproximadamente entre 3 y 5 minutos. O sea que ese tiempo máximo, esa fase parenquimatosa a los 5 minutos. Ya se de ahí para allá ya está evacuando ese riñón. ¿Listo? Y allá ven la curva, básicamente. Más o menos la eficiencia de salida es que a los 30 minutos ya el 78% de la dosis haya abandonado el riñón del paciente. Que eso no pasa en un DMSA. En el DMSA usted lo inyecta a las 3 horas, lo acuesta y la dosis está en el riñón. Por eso es que el DMSA expresa mayor dosimetría que el DTPA, porque se queda en el parénquima del DTPA. El MAC3. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa?
Esa es una curva típica de un renograma. ¿Se fija que hay una curva ascendente? Es la vejiga. Esa normalmente no la trazamos. Tenemos dos curvas que son simétricas que hacen referencia a los dos riñones. Y ahí está. ¿Sí o no? Usted va viendo que alguno está de pronto reteniendo. Usted dice, oiga, este paciente de pronto se beneficia de un estímulo violento. La curva ya no dice, o sea, se ve que llega y baja. ¿Cuánto duraba ese renograma según esa curva? 27 minutos. Eso es lo ideal, que tenga 30 minutos. Tenga 30. En caso de que haya que poner diurético. ¿Listo? Y la forma como la imagen se ve. Usted pone el bolo y lo primero que va a ver es bien vasos grandes, mediastino. Y después se alcanza a ver hígado, ¿lo ven? Sí. O sea que es una imagen anterior o posterior. Anterior o posterior. ¿Ven el hígado a la derecha o a la izquierda? Derecha. ¿Dónde está el hígado? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. A la derecha. O sea, ¿es anterior o es posterior? Posterior. ¿Listo? Entonces, claro, ya se ve toda la vejiga. ¿Sí? Lo que queda en las pelvis y el resto ya está en la vejiga. Ahora, mire cuando lo arranca. ¿Sí ve que el polo sube a toda mecha y va bajando? Entonces, esa es la cuestión. Recuerde que si usted no hizo pre-jeringue y post-jeringue, usted no puede tener nada. Datos numéricos. ¿Listo? Ahora, arriba, ¿qué tiene? La fase de la perfusión. Fíjese que la de abajo dice imagen cada 2 minutos. Yo la saco de cada 2 minutos. ¿Ven? Son imágenes funcionales. Y si ven que la última imagen se ve más graneadita, es una imagen estática. Está en una matriz diferente. Si esto es un dinámico, yo lo hago en una matriz de 64 por 64. Esa estática la puedo hacer en una imagen de 100, en una matriz de 128 por 128. Porque va a tener más tiempo para saturar esa matriz. Por eso puedo usar una más grande. ¿Listo? Entonces fíjese cómo arranca la vejiga y fíjese cómo termina. ¿Sí o no? Pero vea esa curva. Sube y baja. Ahora, si usted tiene un paciente que hace esto y baja, esto puede verlo usted a los 12 minutos. ¿Qué necesidad tiene que dejarlo 40? Esos son datos que al final no le aportan al diagnóstico. Perfundió, concentró, eliminó. Ahora, esto que yo les estoy contando es lo que desde el punto de vista práctico se hace. Los estudios se van a hacer basados en un estándar operacional y un protocolo que hay en cada sitio. Es un ejemplo, yo le digo a usted, yo le enseño que las pulgas se matan a tiros. Usted va al centro de prácticas X y dice, no, y las matamos a patadas. No, así las matamos a machetadas, se matan a machetadas. Porque puede que en su centro de práctica usted vea cosas diferentes. Pero la fundamentación es la misma. Allá no le van a decir que los renogramas son con MDT. Nunca. Lo puedo jurar. Nunca. No, es que aquí el MAC3 es para filtración glomerular. Nunca. Que la forma, el método puede cambiar un poquitito. Claro. Pero la fundamentación sigue siendo la misma. ¿Listo? Mire ese renograma. Cambia. ¿Qué le ven? Riñón izquierdo no está captando. Hay una hipercaptación. ¿Hay riñón? ¿Es mi pregunta? No. Falta un riñón. Y solo hay una curva. Solo hay una curva, pero esto es Siemens. Digamos que, ahora, solo hay una curva porque solo se está procesando un riñón. Eso es lo que ahí al ojo podemos ver. Pero cuando trabajan en una interfaz de Celeris o General Electric, hay una curva de la función y otra curva de la perfusión. Que es en los renogramas que ustedes me mostraron. Eso es de General Electric. ¿Listo? Entonces, vemos que hay, ¿qué riñón? ¿Izquierdo o derecho? ¿Anterior o posterior? Riñón derecho, ¿sí o no? Entonces, vemos los datos, vemos la imagen funcional y no vemos aparentemente que aquí haya un riñón. Eso es lo que visualmente, acuérdense que eso es una imagen funcional. Si usted, por ejemplo, le hace a este paciente una imagen anatómica, puede ver otras cosas. ¿Qué dice? Riñón derecho en localización usual. Y dice el segundo punto, prácticamente ausencia funcional del riñón izquierdo, o sea que sí lo tiene, solo que no sirve. El riñón sí está. O sea, no hay captación cuando no hay. El riñón está, pero no está funcionando, es diferente. Entonces dice, prácticamente ausencia funcional del riñón izquierdo con una filtración en 2.7 mililitros por minuto. Eso no es significativo. ¿Listo? Lo que no permite evaluar la fase de eliminación. La filtración glomerular total del paciente es de 68.2 mililitros. Mire todo lo que le da el equipo. Filtración glomerular normalizada a la superficie corporal de 60 mililitros por minuto. Valores de referencia promedio normal para la edad y superficie corporal de 96. Límite inferior en 73. El equipo le dice
qué es lo esperado, qué es lo normalizado, qué es el límite inferior y le reporta al paciente. Pero si usted se le inventa el peso, la talla, se está inventando el índice de masa corporal. Y si no le tomó la pre y la post, nada de eso lo puede reportar el médico y eso hay que reportar. Porque de esto depende de una filtración, por ejemplo, que el paciente siga en quimioterapia. Pero si el artista no le hizo la pre y la post, no le puede reportar nada. ¿Listo? Los datos son importantes acá. ¿Estamos? ¿Hasta ahí bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Sugerencias? Listo, renograma diurético. Entonces, acuérdense que la clave del renograma diurético. ¿Listo? Entonces, fíjense en esa curva, es muy ilustrativa. Si usted hace su renograma y usted pone furosemida y cae, no obstruido. Si cae un poquito, equívoco. Si no cae, obstruido. ¿Ya? Esa es la forma en la que se representa la curva de un renograma diurético. Es el mismo anterior, pero con un estímulo diurético. ¿En qué momento se pone? Cuando la curva no cae. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? La misma dinámica. Indicaciones. Entonces el otro era función renal global y o relativa. ¿Sí o no? Este dice diagnóstico diferencial entre obstrucción y dilatación no obstructiva. ¿Listo? Ambas cosas pueden pasar. Usted puede tener un paciente que tiene una dilatación sin estar obstruido y puede estar obstruido sin estar dilatado. Este estudio le permite hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Listo? Estenosis pieloureteral. Cuando yo digo pielo, ¿de qué piensa? Pielo. Riñón. Ureteral. Es uretero. Pues si a usted le aparece en una ABP, paciente con diagnóstico diferencial de estenosis pieloureteral, ya sabe qué estudio le hablo. Pero si no conoce esos términos, pues debería relacionarse un poquito. ¿Listo? Y estenosis ureterovesical. Si yo digo vesical, ¿de qué piensa que habla? ¿De la vesícula? La vejiga. La vejiga. ¿Listo? Contraindicaciones. Piel ureteral, o sea, la unión entre, en esencia, el apéndice renal, pelvis, riñón. Y ureterovesical, ureter, vejiga, o sea, tracto distal. Litiasis renal sintomática. Si un paciente tiene una litiasis sintomática, dicen los que han sufrido de litiasis que es un dolor terrible. O sea, si su paciente está con hematuria activa, con cálculo que este paciente está revolcando el dolor, es probable que no se quede media hora quieto. O sea, ¿sí? Si no está en condiciones hemodinámicas estables para hacer el estudio, pues ya saben. Protocolo. Pues ya estamos. Ya lo conocemos. Es el mismo que vimos ahorita, pero aquí hay una cosa importante. La furosemía. ¿Sí o no? Entonces, pilas. Menores de 1 año, 1 miligramo por kilogramo es la dosis. Mayores de 1 año o adultos, 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Eso ya no lo habían dicho, está correcto. ¿Listo? Menores de 1 año, 1 miligramo por kilogramo. Ojo, no es un cc, es un miligramo. No estamos hablando de volumen, sino de concentración diferente. ¿Listo? Mayores o adultos, 0.5 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 40. Y dijimos que 40, ¿cuántas ampollas eran? 2. 2. ¿Listo? Ahora, pre-post dinámicas, la misma cosa, se hace exactamente igual. Ahora, este sí o sí va a durar, este no puede durar 20. Ojo, salvo que usted pueda hacer un protocolo en el que decía no poner una furosemida. Pero por ahora, si es diurético, es diurético. Y si es diurético, el estudio debe durar 30-40 minutos, no puede durar 20, porque estamos hablando hipotéticamente que el paciente necesita la furosemida. ¿Listo? Ahora, fíjese algo adicional, F más, F menos o F0. Esos son los 3 protocolos para el uso de la furosemida. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, F más, F menos, F0. Si es F más, significa que yo inyecto el radiofármaco y pasado un tiempo determinado pongo la furosemida.
Si es F menos, primero pongo la furosemida y pasado un tiempo pongo el radiofármaco. Y si es F0, pongo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estamos? ¿Sí ahora hemos visto? Mira. En este renograma diurético también se utiliza DTPA y MAC3. Cualquiera de los dos puedes utilizar. y la furosemida. La furosemida es como tal el diurético. Ese es el medicamento. Pero el radiofármaco para hacer el estudio tú puedes usar o DTPA o MAC3. Ahora, si es un ejemplo. Si la orden dice renograma diurético con MAC3, es MAC3. Eso pasa a veces. Por ejemplo, niño de 6 meses, renograma es muy común, MAC3. Esa parte sí es clave. ¿Cuál? F. Listo. Entonces, suponga que su protocolo le dice, vamos a hacerle a este protocolo un paciente F más 15. ¿Eso qué significa? Usted va a hacer su renograma normalito, que va a durar 30 a 40 minutos. Cuando usted haya puesto el DTPA, ahí arranca a correr su dinámico, ¿sí o no? Cuando lleve 15 minutos, le pone la furosemida. A los 15 minutos. Sí, porque es más 15. Si fuera menos 15, usted pone la furosemida y 15 minutos después inicia el renograma, o sea, pone el DTPA. ¿Sí? Ese más o menos hace referencia al momento en el que usted pone el diurético y el radiofármaco. Si es F más 15, pones el DTPA, y 15 minutos después, la furosemida. Si es F menos 15, pones la furosemida primero, y 15 minutos después, arrancas el renograma. Si es F0, ambos al tiempo. Bien. ¿Cómo escojo uno de los tres? Se lo dan en la orden médica. En la orden médica viene todo. Sí, normalmente. Ahora, por ejemplo, a mí me pasó. Creo que eso fue en IDM, me parece, ya no me acuerdo. Yo tenía un renograma y me llegó con una orden médica de F-15. Eso fue lo que el médico pidió. Y el médico nuclear de turno me dijo, no, hágalo de F más 15. Me dijo, hágalo de F más 15. El que va a leer el estudio es el médico nuclear. El que sabe es el médico nuclear. Yo ahí ya. Ahora, lo normal es que si el urólogo o el nefrólogo dice F menos 15 es, pero eso es una orden médica. ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene este patrón, acá, por ejemplo, esta vaina, usted le pone la furosemida y usted ve que el riñón elimina, pero no como esto, es equívoco. Cuando un renograma es equívoco, normalmente se sugiere realizar protocolo F-15, ponerle primero la furosemida y después arrancar el estudio y lo que usted va a ver es esto. Pero ya se No programa. está tapado. Pero se haría otra nueva reprogramación. Otro renograma. En el reporte el médico dice, como cuando usted por ejemplo le hace un TAC de cráneo y el radiólogo dice se sugiere resonancia cerebral, porque el TAC no da todos los datos. Entonces el nuclear puede decir que se sugiere hacer un protocolo F-15. ¿Cuándo se hace ese F-15? Cuando el renograma es indeterminado o es equívoco. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? F más, furosemida después del radiofármaco. F menos, primero furosemida después radiofármaco. F0, ambos al tiempo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así de rapidez que tengo presente. Me parece que en la clínica Los Cobos, o todo lo que da Reina Sofía, lo normal es que hacían protocolos F0. Eso depende de la escuela del médico. El médico dice, me parece que el estudio que mejor rendimiento da es F0. Se hacen F0, al final de las cuentas él es el que está leyendo el estudio. ¿Y eso cómo se inyecta? Una llave de 3 días, el DTPA y la furosemida y la solución. Y corre. ¿Listo? No, es que es F-15. Pues yo canalizo el paciente y le pongo la furo. Su merced, siéntese ahí un ratico. 15 minutos lo apuesto, DTPA y arranco el estudio. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Listo? Tener presente que la furosemida es un vasodilatador. Recuerden. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Usted le traza un ROI a cada riñón y un background, el fondo natural del paciente. Recuerde que entre más alto sea ese fondo, más baja es la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque si el fondo es alto, significa que el riñón no está siendo capaz de incorporar todo el DTP a su metabolismo. Eso es un riñón que está trabajando. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces se traza el ROI, y cuando usted traza el ROI, eso es lo que obtiene, una interfaz donde están los ROIs y la información, y las curvas. ¿Listo?
idealmente, si usted procesa su estudio y le dio tantos mililitros por minuto y usted tiene a la mano una creatinina, úsela. Oriéntese. Si la filtración por creatinina es de tanto, la de su renograma debería ser parecido. ¿Listo? Entonces vamos a la imagen. Vea ese renograma. Vea la curva. ¿La alcanzan a ver? Ahí hay dos riñones, pero usted visualmente acá ya ve que hay uno que mantiene más la dosis que el otro, ¿ven? Este ya está en la pelvis, pero mire que este apenas lo está concentrando, ¿sí ve? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. O sea que ¿qué curva será esta? Izquierdo. Entonces si usted se da cuenta, este riñón llena y baja. Pero mire este, cuando usted le pone el afuro, ¿cuál es el diagnóstico? Pero si está respondiendo el afuro, ¿se está obstruido? ¿Listo? No, porque yo puedo utilizar morado y amarillo. No siempre rojo y verde. Con la furosemia, con la furosemia. Entonces mira, pielocalectasia izquierda no obstructiva. O sea, realmente más que sea una dilatación, lo que el médico concluye es que no está obstruido. Ahora, si no responde a la furosemia, está. ¿Listo? Riñón derecho de localización usual, sin alteración en la eliminación, filtración glomerular 93, la normalizada la superficie es de 81, valor de referencia promedio para la edad tal, todo lo da. ¿Listo? Usted sabe que le puso furosemia al paciente porque la necesitaba. Ahora, le puso la furosemia, mire cuánto tiempo duró ahí esa curva plana. O sea, todo ese tiempo estuvo su paciente ahí aguantando el chichi, porque usted le puso 2 ampollas de furosemia. Ese paciente, ¿sabes qué? Se totea, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, después no orinar donde sea. Además que se contagie el equipo de poder, bueno. A mí me pasó con un paciente que era un testigo de Jehová. Pero que se fue a mi estudio.